Hermanos, buenos días. Un gusto nuevamente estar con ustedes ya el primer sábado del mes de febrero de este año 2022. Tiempo se va rápidamente. Estamos en una nueva serie que lleva por título La doctrina de Dios. Ese es el título de la serie. Estamos basando esta serie en la carta de Tito y estamos en el en la introducción que da el apóstol Pablo en los 4 primeros versículos, pero estamos en el primer versículo que fue donde iniciamos. Dimos una introducción y después iniciamos. Hoy continuaremos en esa primera mitad del versículo y si nos permite el tiempo estaremos avanzando hacia la segunda mitad del primer versículo y iremos avanzando poco a poco. Decía yo hace 8 días, hay una parte muy importante que nos muestra aquí la Escritura. Sabemos a través de la historia bíblica de la relación que existía entre Pablo, Timoteo y Tito, una relación de amistad, una relación de amor, de compañerismo, de intimidad entre ellos. Hay partes en la Escritura que nos enseña que en los tiempos que se tienen que despedir por la obra de Dios hay lágrimas entre ellos. Pero también veíamos algo fundamental, la importancia del mensaje de Dios. Pablo, revestido con la autoridad apostólica por parte de Jesucristo, porque el que le da ese llamado y ese revestimiento de autoridad es el Señor Jesucristo, él toma su lugar correcto delante de Dios y pone esta carta con esa seriedad, una seriedad de las palabras, de lo que va a tratar con Tito, el encargado, el pastor, el ministro de estas congregaciones en la isla de Creta, y en un lugar a donde está lleno de falsos maestros, una rebelión muy grande, y Pablo le deja instrucciones muy claras. Entonces aquí vemos varias cosas, como veíamos hace 8 días, que tenemos que empezar a reflexionar. El mensaje de Dios es serio, es un mensaje de suma importancia, y cuando viene una revelación de Dios e instrucciones de Dios, el mensaje se debe de acatar tal cual como está. Es algo fundamental. Entonces, es ahí donde Pablo se presenta en esta carta y una de las cosas que decía yo hace 8 días, que al ser leída esta carta públicamente, iba a revestir de autoridad a Tito, delegada por Pablo y delegada por el mismo Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos varios principios que debemos de tomar nosotros en cuenta. Todos nosotros queremos autoridad, pero esa autoridad, no va a haber respaldo de autoridad de parte de Dios si primeramente nosotros no nos sometemos a autoridad. Eso es fundamental. Entonces aquí es un principio fundamental y en ese camino retomamos lo que Pablo dice. Pablo dice, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Es una manera muy conjugar dos cosas a la manera de presentarse, ¿no? Es una manera contundente, seria, de palabras totalmente equilibradas, simétricas del apóstol Pablo. No son palabras al azar, no es voy a mandar una carta a mi amigo, no, es una palabra seria. Y por única vez, él, el apóstol Pablo, se presenta como siervo de Dios, porque él normalmente se presenta como siervo de Jesucristo, pero aquí se presenta como siervo de Dios, ¿sí? Y manifiesta que dice que es siervo de Dios por cuanto es apóstol de Jesucristo. O sea, la autoridad del Padre, del Hijo, aquí está totalmente en esas palabras conjugadas. Entonces, el apostolado de Pablo, podemos decirlo, viene de parte de Dios como mandato de Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Y lo reviste como un siervo de Dios. Entonces, lo primero que vamos a ver, ¿qué significa siervo de Dios? Es una palabra muy usada, ¿no?, en el lenguaje cristiano, siervo de Dios. Inclusive de la manera tan peculiar que es usada, yo he oído en un nivel de burla que algunas personas que no conocen de Dios, personas impías, vamos a poner así, al escuchar cómo se refiere mucha gente a los siervos de Dios, ellos lo hacen de manera de burla, ¿no? Así como... Pero sin embargo vamos a tomarlo en el camino correcto. La frase siervo de Dios, ¿sí?, aunque nos resulta muy familiar, en el Nuevo Testamento no es tan familiar. Solamente
hay otra carta, otra epístola en esta misma presentación, que es la epístola de Santiago. Solamente Santiago en el Nuevo Testamento y Pablo aquí en la carta de Tito se presentan como siervo de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque a menudo, insisto, Pablo se llama siervo de Jesucristo, ¿sí? Y la palabra siervo aquí es la palabra doulos, que esta palabra es una de las palabras favoritas del apóstol, ¿sí? Y esta palabra, ¿sí? Nunca, ni siquiera en el uso secular de aquel tiempo, porque era una palabra muy común en aquel tiempo, ¿sí? Esta palabra ni siquiera en el camino secular se utilizaba para ministros de cualquier religión, sino solamente para esclavos. Era una palabra que era común en el uso secular para esclavos. Entonces, es una palabra, por lo tanto, que en principio indica humillación, pérdida de derechos, falta de libertad, sujeción a la voluntad de otro. Entonces Pablo aquí se confiesa a sí mismo esclavo. Pero si lo tomamos en el contexto correcto, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, ¿sí?, va más allá de una palabra de humildad en este camino, sino habla más bien, cuando lo estructura de esta manera, de una palabra que habla de dignidad y de alto honor. Es algo bien importante esto, ¿no? O sea, uno de los rasgos que debe de caracterizar a un servidor de Dios es la humildad. Pero la humildad, en el camino correcto, se reviste de autoridad. Eso es algo que empezamos a hablar, palabras y juegos de palabras muy fuertes, ¿no? Y que van en contra de los principios que vienen del mundo, ¿no? El mundo, la autoridad se convierte en el autoritarismo. Soy yo digo y te callas, punto. Pero aquí no. Aquí esta frase de siervo de Dios, o sea, doulos, revestida como apóstol de Jesucristo, ¿sí?, más de que hablar de humildad, habla de dignidad y de alto honor. Bíblicamente es concedido por Dios a siervos o a personas como Josué, como Moisés, o como los profetas, como Jeremías, como Amós. O sea, es el punto, ¿no? O sea, hablas de un rasgo del carácter de humildad, pero esa humildad en el rasgo de carácter, en el llamamiento de Dios, reviste de autoridad. Y es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Entonces, personas bíblicas a la cual tenemos que reflexionar: Moisés, un hombre humilde de corazón, pero con una autoridad revestida de parte de Dios. Josué, lo mismo. Los profetas como Jeremías, como Amós, exactamente lo mismo. Entonces, ser siervo de Dios, por lo tanto, es seguir en las pisadas de los patriarcas y los profetas. O sea, no es cualquier cosa, ¿no? O sea, no es así como cualquier cosa. Es seguir al Señor Jesucristo. Mateo capítulo 20, verso número 28. Mateo capítulo 20, verso número 28. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, esto es bien importante, ¿no? O sea, vamos entendiendo esto, ¿no? El mismo Señor, Jesucristo, Él mismo da este camino de humildad en su corazón, pero de autoridad. El hecho más contundente de su humildad como persona, como rasgo de su carácter, mas no del revestimiento que venía él como hijo de Dios, lo muestra en un pasaje muy conocido, un pasaje tristemente muy mal empleado muchas veces, con un contexto totalmente diferente, pero en un pasaje que nos enseña sobre todo el Evangelio de Juan, a donde el pasaje que me estoy refiriendo, donde él lava, el mismo Señor lava los pies de sus discípulos, lava en esos rasgos de humildad de hombre, de los rasgos distintivos de un hijo de Dios, eso se entiende, ¿sí? Pero también habla del mismo revestimiento que él tiene en el llamado del Padre. Voy a leer Juan capítulo 13, verso número 12. Juan capítulo 13, versículo número 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho?
Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor del que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Esto es impresionante, ¿no? O sea, ¿qué nos está enseñando la Escritura en un simple saludo, en unas simple palabras que escribe aparentemente el apóstol Pablo? ¿Sí? Entonces, Pablo habla del Señor Jesucristo como aquel, aunque existía en forma de Dios, tomó forma de siervo. Entonces Jesús, en la medida de su ministerio, aún siendo con esa revestimienta de autoridad, ¿sí? Sí, él tomó la forma de siervo. Entonces, el ser siervo de Dios es asumir la condición del Señor. O sea, ¿en el camino de qué? En el camino de humildad, en el rasgo del carácter, y esa humildad se va revistiendo de autoridad, en el caso del apóstol Pablo y en el caso de muchos también de los ministros de Dios. Tenemos que entender esto, ¿sí? Entonces, en ese camino de humildad tenemos que buscar, tenemos que profundizar, ¿no? Y hay dos cosas que tenemos que entender. Uno de los rasgos de humildad es el servicio. Uno de los rasgos de humildad en el carácter de un cristiano es el servicio, ¿sí? Todo ministro debe de ser servicial. Tiene que cumplir con humildad su llamado sirviendo a otros. ¿En qué condiciones? De entrega, de obediencia y de sacrificio. Esto no nos gusta oír, porque todo el mundo apela a tener autoridad, como el mundo dentro de la iglesia, autoridad para enseñorearse de otros, autoridad para que hagan lo que yo quiera y no me digan nada que hacer. No, error, corregir totalmente nuestra manera de pensar, amoldar nuestra mente a lo que Dios ya puso en el corazón. Porque el corazón, en el corazón puso el nuevo nacimiento y de ahí está forjándose el fruto del Espíritu en el corazón, pero eso se tiene que ligar con la mente, y cuando se liga con la mente, el corazón y la mente se traduce en manera de conducirse en vida. Mientras no se ligue con la mente, no se puede vivir bajo esos principios, porque sigue gobernando la mente terrenal, la mente carnal, y sigue impidiendo lo que Dios ya hizo en el corazón. Entonces, el título que pone el apóstol Pablo, o el título que él se da como apóstol, pone un título de nobleza, servicio, pero al mismo tiempo de gran prestigio, ¿sí? Entonces, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Sí? Él tiene que aprender a servir, por arduo que sea el llamado, el trabajo. Tiene que aprender a servir con humildad, con entrega, con obediencia y con sacrificio. Esa es la manera de demostrar humildad en el corazón. Humildad al entregarnos plenamente al ministerio, al llamado de Dios, en obediencia a los principios de Dios, y el sacrificio que debemos de poner al servir a Dios. Entonces, un siervo de Dios o un ministro no solo ha de ser humilde por cuanto desenvuelve un ministerio ante los ojos de Dios, sino también en su relación hacia las demás personas. Este es un punto fundamental. Nuestra relación con las personas, con la iglesia, con los demás, demuestra inevitablemente nuestra relación con Dios. Eso es inevitable. Si nos humillamos ante Dios y en esa humildad buscamos el rostro de Dios, esa humildad se ve reflejada hacia el trato de los demás. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 24. Segunda carta de Timoteo capítulo 2, versículo número 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Wow, tremendo, ¿no? Sí, tenemos que defender la verdad de Dios sobre todas las cosas,
pero con humildad. Y eso es fundamental. ¿Sí? Y esa humildad es a través de actitudes en el ministerio que deben de ser de servicio y de humildad. Y cómo nos comportamos en el ministerio y cómo servimos con humildad, con servicio. En segundo lugar, esta frase de que estamos viendo, siervo de Dios en el camino de humildad, ¿sí? Habla de cuando él dice siervo de Dios, y esa palabra que significa esclavo, ¿sí? Habla de que él no se pertenece a sí mismo, sino a Dios. Y que hemos sido comprados por precio. Entonces, una persona que ha sido comprada es esclava del comprador. En este caso, ¿quién es nuestro comprador? En este caso, ¿quién pagó por nosotros en la cruz? Entonces, Dios es el que debe de marcar las directrices de nuestra vida. Y nosotros no debemos vivir para nosotros, sino aprender a vivir para Dios de manera legítima. ¿Sí? Un siervo de Dios, una persona que depende de otro, debe de tener una dependencia absoluta de su amo, una dependencia con temor y con temblor en el ejercicio de sus funciones. Entonces, cuando Dios habla a nuestra vida, debe de haber tres cosas fundamentales: temor y temblor a lo que Él está diciendo, y ejecutar a través de lo que Él nos está hablando, a través de nuestra propia vida, el mandato de Dios. Y esa es la responsabilidad que todos tenemos delante de Dios. Porque aunque Él se pone aquí siervo de Dios, esclavo de Dios, aquel que ha sido comprado por precio, todos los creyentes entramos en ese camino de humildad porque hemos sido comprados por el precio de sangre de Cristo. Entonces, ¿qué espera Dios de un siervo? Obediencia, pero una obediencia sin reservas, una fidelidad, ¿sí? Para poder cumplir el mensaje de Dios que nos ha confiado. Y Él nos ha confiado muchas cosas. Sí, a ti, a mí. ¿Sabes qué nos ha confiado? La palabra de Dios. ¿Sabes qué nos ha confiado? Que tú y yo demos testimonio de Él. ¿Sabes qué nos ha confiado a ti y a mí y a todo creyente? Que el mundo vea que hay un Dios verdadero y vivo a través de nuestras vidas. ¿Qué más confianza, qué más queremos tener en nuestras propias vidas? Y para entender esto, escúchame bien, hermano, necesitamos humildad en el corazón. De ahí parte todo. O sea, ¿qué más nos ha confiado Dios a ti y a mí? Que la gente vea lo que Él es a través de nuestras vidas. Entonces aquí se vuelve a aplicar un principio fundamental que muchos han olvidado. Para ejercer autoridad, primero tenemos que aprender a estar bajo autoridad. Claramente. Entonces, cuando tú y yo, hermano, aprendemos a estar bajo la autoridad de Dios, podemos ejercer la autoridad que Dios nos ha dado. Pero ya mientras, no. Cuando nosotros nos salimos de la autoridad, no tenemos derecho a ejercer ninguna autoridad. Entonces, ¿qué significa estar bajo autoridad de Dios? Dependencia, sujeción. Y si estás anotando, anótale: dirección para nuestra vida. No nos valemos nosotros. No importan nuestros anhelos, porque nuestros anhelos no son mejores que los anhelos que Dios tiene a nuestra propia vida. Y es algo bien importante eso. Entonces, es tan importante esto que nosotros como ministros de Dios tenemos que meditar muchísimo esto. El mensaje de Dios tenemos que darlo lo más apegado que nuestra mente y nuestro corazón entienda.
No podemos diluirlo. No podemos meter ni siquiera pensamientos de nuestra propia ideología. Porque entonces, cuando somos ministros que nos ha puesto Dios a dar la palabra, nos salimos de la autoridad de Dios y nuestras palabras ya nos van revestidas con esa autoridad. Bien importante eso, ¿no? Entonces, cuando tú compartas de Dios, no compartas las cosas bajo tus propios criterios, bajo tu propia manera de ver a Dios, porque eso no sirve. Son palabras huecas, fuera de autoridad. Entonces, cuando Pablo dice siervo de Dios, él está reconociendo una autoridad absoluta sobre su vida. Y ahí en ese pequeño espacio, cuando dice siervo de Dios, le podemos poner nuestro nombre, como Pablo, como Josué, como cualquiera, porque así como Pablo fue comprado por precio, tú y yo hemos sido comprados por precio. Entonces puedes quitarle en tu Biblia y poner tu nombre y decir siervo de Dios. ¿Y qué estás diciendo? Reconozco que estoy bajo autoridad. Reconozco que necesito una dependencia. Reconozco que necesito una dirección. Y reconozco que no le puedo añadir nada a lo que está aquí, porque el que está hablando tiene toda la autoridad suprema sobre mi vida. Y es ahí a donde nosotros vamos a empezar a movernos espiritualmente, en la fidelidad que tengamos a la sumisión de nuestro Señor y nuestro amo, que se llama Jesucristo. Hoy una de las cosas que nos hace falta a ti y a mí como hijos, como siervos de Dios, aprender a servir como siervos verdaderamente de Dios, sí, como esclavos, con la autoridad encima de nosotros, para que la autoridad de Dios se manifieste en nuestras vidas. Entonces, esta frase siervo de Dios es para toda la iglesia. Por eso es Pablo, siervo de Dios, y aunque en él, como Pedro, como Juan, como Marcos, solamente se revisten de apóstol. Ahorita vamos, si nos da tiempo llegaremos ahí. Pero eso es una cosa totalmente diferente. Aquí lo único que estamos nosotros entendiendo es esto: la autoridad que debe de haber sobre nosotros. Entonces podemos decir que todos los creyentes pertenecemos a Dios y somos esclavos suyos. Todos hemos conocido la experiencia costosa y humillante de ver quebrantado nuestro orgullo, someternos a la voluntad del Señor y renunciar a nuestros propios derechos y hacer lo que renunciar a nuestros propios derechos, a hacer lo que a nosotros nos parece a fin de servir al Señor. Totalmente. ¿Por qué? Porque todos hemos sido comprados por precio y somos llamados a servir. Entonces, si cumplimos fielmente nuestro cometido, es correcto, aplicamos la frase siervo de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, verso número 16. Aquí viene bien importante, algo bien importante. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Somos esclavos en amor a Dios, con una libertad de servirle a Dios en esa pasión, en esa entrega libremente. Esa es la parte bien importante. ¿Cuándo se va a poder entender esta libertad? Cuando lo que Dios ya puso en el corazón se cerciore, se establezca en nuestra mente. Ahí voy a entender claramente que la libertad que Dios me ha dado, el que Él pagó por mí en la cruz, me da esa libertad de regresársela en servicio, en humildad, en sometimiento a Él. Entonces, ese alto honor que Pablo pone aquí, como una introducción a esta carta, en un contexto de lo que va a dar instrucciones serias, duras, fuertes, urgentes. Esa introducción que pone Pablo aquí, siervo de Dios, lo pone como un alto honor para su vida,
Y tú y yo, en la humildad, en el sometimiento y en el entendimiento de esto, debemos de comprender que también es un alto honor para nuestra vida llamarnos siervos de Dios. Un alto honor. Es un alto honor para ti y para mí saber y creer lo que implica estar bajo la soberanía de Dios. Porque todo lo que hacemos bajo el contexto bíblico es bajo el nombre de nuestro Señor. ¡Qué honor tan alto! Cuando tú te paras en un lugar y soy hijo de Dios y estás viviendo en esa autoridad y conoces esa autoridad y te sometes a la autoridad de Dios, tienes un alto honor como hijo de Dios. Porque te voy a decir algo. En este mundo, nadie, si no está con Cristo, es libre. Todos los que hoy no están en Cristo son esclavos de muchas cosas. Muchos son esclavos de sus propios pensamientos, de sus propias concupiscencias. El Hijo de Dios no. El Hijo de Dios ha sido libertado por precio. Y en esa libertad nosotros regresamos esa libertad en sometimiento, en humillación, en dependencia a Dios. Y eso es un alto honor que tenemos tú y yo. Un alto honor que nos reviste para servir a Dios. Y cada servicio que hacemos es en el nombre de Dios. Entonces, por eso leímos lo que dice el apóstol Pedro. Como libres. Sí tenemos una libertad, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo que quieren, lo malo, sino como siervos de Dios. Y es fundamental esto. Hoy todos nosotros que hemos sido rescatados, ya no somos esclavos de nada. Hemos sido libertados por el poder de Dios. Y hoy en esta libertad nos sometemos porque reconocemos que hay un Dios soberano, bueno, perfecto, misericordioso, encima de nuestras vidas, dirigiendo nuestras vidas. Pero el egoísmo que a veces hay en nuestro corazón, al rechazar la dirección de Dios, nos vuelve a esclavizar a nuestros propios pensamientos. Entonces, si tú hoy estás luchando entre la dirección de Dios a tu vida y en tu propia dirección, estás esclavizándote a tus propios pensamientos, al egoísmo de tu propio corazón, en lugar de someterte voluntariamente a la dirección de tu Creador y Dios, que es Jesucristo. Entonces, Él es nuestro amo, nuestro Señor, nuestro Creador. Y no solamente en el camino normal, sino que Él cuida, Él sustenta nuestras vidas. Todo, Él tiene cuidado de nosotros. Nada en este mundo acontece si Él no está, si Él no autoriza, si Él es soberano sobre todas las cosas. Por eso a Él toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, todo. Porque Él es soberano. Entonces, cuando nosotros decimos y entendemos lo que significa ser siervo de Dios, implica una liberación automática, ya no hay esclavitud, pero al mismo tiempo nos da el privilegio de tener un amo, un Señor generoso, bondadoso y sublime sobre todas las cosas. Y es ahí cuando nosotros nos volcamos en servicio a Él, y servir a Dios es servir a su iglesia. Eso es un principio fundamental. Y eso es algo que debemos nosotros acrecentar en nuestro corazón. El amar a Dios sobre todas las cosas y el amar lo que Él ama, porque Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, es lo que hoy nos hace falta como iglesia.
entender estos principios, porque queremos llegar a la iglesia y ser servidos, sentirnos señores. Es el egoísmo en nuestro corazón. Entonces es un privilegio que tú y yo tenemos. Y ese privilegio se traduce en un sacrificio vivo, razonable, con culto hacia Dios. Y es algo impresionante. Dice Romanos capítulo 6, verso número 22. Romanos capítulo 6, versículo número 22. Dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Híjole, aquí vamos a ver muchas cosas. Vamos a ir con calma porque la verdad, mira, una de las doctrinas más olvidada, una de la parte que hoy la iglesia carece de conocimiento, de entendimiento, es acerca de la vida eterna. En esa palabra entran las promesas de Dios a nuestras vidas. Es una promesa que viene de Dios, el darnos vida eterna a ti y a mí. No solamente salvarnos, sino darnos la vida eterna en la consumación de los tiempos. Pero ¿por qué se ha olvidado esa doctrina? ¿Por qué no se enseña? ¿Por qué cuando se habla en la iglesia de la vida eterna, de la vida venidera, de los últimos tiempos, hay frialdad en la iglesia, hay desconocimiento, hay no me interesa la vida eterna, me interesa lo de aquí y ahora más que cómo me va a ayudar Dios en este momento de mi escasez, de mi prueba, de mi enfermedad? No me interesa la vida eterna. ¿Por qué se ha olvidado todo esto? Porque primeramente no hemos entendido nuestra posición delante de Dios. No hemos entendido la libertad que Dios nos ha dado. No hemos entendido plenamente lo que significa ser esclavos por amor de Dios. Y al no entender esto, que es el punto número 1, nos bloquea o nos limita a nuestra santificación. Por eso dice aquí: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, o sea, ¿en dónde estamos trabajando? Vuestra santificación, y la santificación nos conduce a entender y aferrarnos de la promesa de la vida eterna. Ya lo veremos un poquito más adelante. Pero esto, todo es lo que está planteado aquí el apóstol Pablo. Pero regresamos a la primera parte de este versículo, ¿no? Que hemos estado aquí ya varias semanas y yo creo que no vamos a avanzar más. Pero bueno, dice Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Aquí llegamos al punto importante. Todos entramos en el camino de siervo de Dios, mas no en el camino de apóstol de Jesucristo. Apóstol de Jesucristo solamente los 12 apóstoles que estuvieron con él. Nadie más. O sea, los únicos apóstoles que tienen esa revestimenta de parte de Jesucristo son aquellos que estuvieron con él. Aquellos que participaron de su ministerio, de su muerte, de su resurrección. Pero, y son aquellos 12 discípulos que son enviados por Jesucristo para que hoy sea la proliferación a través de lo que empezó la iglesia, el Nuevo Testamento, que el antecedente eran los patriarcas, los profetas, para llevar el mensaje de Dios. Pero nadie en este tiempo, nadie se puede llamar apóstol de Jesucristo. Hay un ministerio apostólico que es una cosa totalmente diferente. Pero apóstol de Jesucristo, solamente los 12 que estuvieron con él, que ellos fueron los enviados por Dios. Juan capítulo 20, verso número 21. Juan 20, 21. Entonces Jesús les dijo otra vez:
pasa a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Apóstol enviado. Entonces, ellos estuvieron bajo la autoridad de Dios y Dios los reviste de autoridad y los envía. ¿Sí? Entonces, por eso ellos son enviados por Jesucristo, que sustentaron en su vida, y hoy otra vez de lo que Dios les reveló, la autoridad delegada por Dios a sus vidas. Entonces ellos son los embajadores en ese llamado de parte de Dios, representando la autoridad de Dios Padre o de Dios mismo a través de la persona de Jesucristo. Entonces, es algo muy importante. Ellos son los únicos, a través de la historia bíblica y lo que la Biblia nos enseña claramente, en que están revestidos de esa autoridad como apóstol de Jesucristo. Entonces, primero, nadie más se puede revestir de esa autoridad en estos tiempos. Toda esa ideología de apostolitis que hay, tienen que ir a las Escrituras, tienen que estudiar, tienen que buscar la guía de Dios. Pero lo más importante, cuando Pablo dice, siervo de Dios con humildad, siendo libertado por Dios, sometido a la voluntad de Dios, guiado por Dios, pero revestido con la autoridad apostólica de Jesucristo, es lo siguiente. En este contexto vamos a hablar de esta carta para no hablar de todo el Nuevo Testamento. De esta carta. Mandamientos, órdenes claras de parte de Dios a Tito y a toda la congregación. Vamos a llegar, cuando lleguemos al capítulo número 2, ¿sí? Ahí le divide a cada segmento de la iglesia y le da instrucciones específicas. El capítulo 2. Nos tomaremos algunas semanas en llegar ahí. No importa, ¿sí? No importa. Pero ¿qué es lo importante? Tito y ninguno de los cretenses podía hacer a un lado la dirección de Dios revestida con la autoridad del apóstol Pablo. Eso es bien importante. Hoy nosotros tampoco lo podemos hacer. Por eso cuando la Biblia llama a la reflexión, cuando la Biblia llama a un mensaje urgente, tenemos que darla en el mismo camino de reflexión y de urgencia de parte de Dios. Es bien importante eso, totalmente. Entonces, nadie, ni Tito mismo, tenía el derecho de tratar esta carta meramente como opinión o sugerencias de parte de Dios, ni mucho menos del apóstol Pablo. Ahí lo dejo de tarea, hermanos. Tú debes de discernir cuando Dios está usando al ministro establecido por Dios, constituido por Dios, hablándote en la palabra de Dios, con mandamientos, con direcciones a tu vida de parte de Dios, y cuando tú escuchas, lo tomas como opinión o como sugerencia. Decisión de cada quien. Y con mucha habilidad, como a mí me lo han hecho muchas ocasiones, como no pueden desacreditar el mensaje, desacreditan al mensajero. Pero yo te voy a decir algo, hermano. Cuando el mensaje viene de Dios y está utilizando al mensajero, la autoridad de Dios viene a través del mismo mensajero. Y aunque tú desacredites al mensajero para tratar de desacreditar el mensaje de Dios, tienes un problema muy grande de no aprender a vivir bajo la autoridad de Dios. Cada quien, hermanos, escuchamos. Dios nos hace sensibles a la voz de Dios, porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de muchas cosas, y los hijos de Dios oyen la voz de Dios y entienden los principios de Dios. Aquí Tito lo estaba diciendo. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Él no tenía para dónde hacerse más que seguir los mandamientos. Por eso, el verso número 5, después de esta introducción, que tardaremos algunas semanas en verlas, dice el verso número 5, por esta causa te dejé en Creta. Vámonos.
Aquí te puso dirigido por Dios, establecido por Dios, utilizando la vida del apóstol Pablo. Te dejo aquí para que todas las instrucciones que vienen detrás de eso sean cumplidas. Y si quieres anotarle ahí, hermano, al pie de la letra. Ups. ¿Qué trabajo nos cuesta esto? Porque hoy, y con esto voy a terminar, quieren de Dios, pero no quieren vivir bajo la autoridad de Dios. Mira, te voy a poner nomás un ejemplo. De nosotros como ministros, no sale el que te debes de congregar. No. Es un mandato que viene de Dios. El primer día de la semana. No es de nosotros y que, cómo da lata el pastor, cómo insiste, no entiende mi vida. Tus propias ideas, tus propios argumentos. Sí, sé que estamos en tiempos complicados, que si tu salud te impide ir a congregarte, viajar en transporte público, sí, lo entiendo. Pero por eso Dios, en su misericordia, da de gracia. Y esa transmisión, las transmisiones de cada domingo, es la gracia de Dios para la iglesia. ¿Tú crees que es algo nuestro? ¿Tú crees que nosotros salimos para que nos vean? Es la gracia de Dios, utilizando los medios para llegar a tu vida. Si no puedes ir porque las condiciones de la pandemia no te lo permiten, quiero decirte, amado hermano en Cristo, que no tienes ninguna excusa delante de Dios para no sentarte el domingo en tu monitor, en tu iPad, en tu teléfono, en tu televisión, a escuchar la voz de Dios para tu vida. Por eso hoy insisto y seguiré insistiendo, porque lo sé, porque lo he vivido, porque así Dios me lo ha revelado. Es uno de los peores tiempos de la iglesia, esto de la pandemia. Y está escrito ahí: cuando se incremente la maldad, el amor de muchos se enfriará. Sí, hay maldad. ¿Cuánta gente hoy, no importándole nada, no se cuida, no se vacuna, no usa un cubrebocas, no utiliza la sana distancia e infecta a cantidad de gente? ¿Sabes qué es eso? Egoísmo en el corazón. Y es una de las evidencias de la maldad en el corazón de los hombres. ¿Y qué ha producido esa maldad? Un enfriamiento de la iglesia. Al grado que ni sus propios hijos. Escucha otra vez las enseñanzas del jueves. Escúchalas en estos días que estoy hablando sobre. Escúchala que ya di este jueves. Escúchala. Hoy es sábado, escúchala que di el jueves. Te darás cuenta. ¿Tú crees que tus hijos te pertenecen, que son tuyos? ¿Tú crees que soberanamente Dios hizo nacer a tus hijos en un hogar con padres creyentes para que tú no le enseñes quién es Dios? Digo, porque podrían haber nacido en otro lugar con padres impíos, o ve tú a saber, ¿no? Sí, se parecen a ti y tienen los rasgos tuyos, los cabellos parados, las orejas grandes, sí, pero el alma le pertenece a Dios. El aliento de vida se lo dio Dios. Por eso cada niño desde la concepción tiene vida y tiene conciencia, porque Dios puso el soplo de vida en cada uno. Y lo seguiré diciendo, porque el ministerio más afectado, y va a haber consecuencias serias, es la iglesia infantil. Niños que desde el marzo del año 2020, ¿sí?, creo que empezó la pandemia, no los he vuelto a ver. Y muchos de ellos, nosotros teniendo conocimiento de sus conflictos,
de sus conductas. No están. Ruego a Dios que estén en otro lugar recibiendo la palabra de Dios. Es lo único que ruego a Dios. Pero si no es así, hay que reflexionar. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Recuerden que estamos en un tiempo de trabajo. Una vez más vuelvo a convocar a todos los hermanos, no solamente de Tláhuac, de los hermanos de las congregaciones, a ayudarnos. Este cambio pues, es un cambio complicado, ¿sí? Y recuerden que este próximo lunes, 7 de febrero, 10 de la mañana, estaremos transmitiendo completamente en vivo nuestro, creo que es el 5º Congreso de Jupomone. Es la segunda parte del tema catartismo, que significa restauración, que significa edificación. Hoy, desafortunadamente, la pandemia no nos permite abrirlo a toda la iglesia. Van a ser solamente presencial los pastores y los encargados de ministerio, líderes, como se les dice ahora. Pero estaremos transmitiendo en vivo a las 10 de la mañana. Son 3 enseñanzas. Pues también sé que muchos van a estar ayudándonos en el cambio. Es un día feriado. Yo sé que muchos van a ir a estar físicamente en Tláhuac, en la nueva bodega, pintando, reparando, haciendo lo que tengamos que hacer. Pero sin embargo, las enseñanzas van a quedar grabadas. Ahí las vas a poder, quedan grabadas en los 2 canales que tenemos, YouTube y nuestro Facebook, para que las escuches. Escucha, porque no solamente es para los pastores. O sea, entra en el mismo camino de siervo de Dios. Sí, somos siervos, somos llamados, somos constituidos por Dios en misericordia, en gracia, pero es para toda la iglesia. Lo que se va a hablar es para todos. Y pues rogamos a Dios que nos dé sabiduría. Dios les bendiga, hermanos. Nos estamos viendo. Recuerden, seguimos con las congregaciones abiertas, transmitiendo en vivo, pero también congregándonos presencialmente. Dios les bendiga, hermanos. Les mando un fuerte abrazo. Y primeramente, Dios, nos estamos viendo el día de mañana.